Estamos de vuelta con más de Next Noticias y a continuación nos vamos con un tema bien interesante y es que están surgiendo varias iniciativas desde la Asamblea Nacional y para tocar este tema se encuentra ya con nosotros a través de Zoom el diputado Raúl Fernández. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Muy bien y mucho mejor de estar aquí en la casa de Next compartiendo con ustedes y con todos los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. Diputado, usted ya ha presentado varias propuestas que han sido aprobadas ya incluso por el Ejecutivo, teletrabajo, ya hemos hablado de las sociedades de emprendimiento y ahora surgen otras. Empecemos con el tema de este subsidio o una ayuda económica a estudiantes de colegios particulares. Por favor, explíquenos esta propuesta. Lo tenemos que ver esta iniciativa legislativa como una propuesta integral, que su espíritu o su mayor fundamento está en salvaguardar la educación pública, porque hemos visto que la migración por esta pandemia económica de la que todos nos hemos sentido afectados, ha hecho que de la escuela privada migren muchísimos estudiantes a la escuela pública. Una escuela pública que ya sabemos está bastante saturada, que muchos alumnos en salón de clases, que jóvenes no encuentran un puesto en una escuela cercana, sino que tienen que trasladarse kilómetros para poder recibir una educación de calidad. Entonces, mi iniciativa va encaminada a poder ayudar a que ese padre de familia logre mantener a su hijo en la escuela logrando una moratoria. Se han presentado distintas iniciativas en la Asamblea por mis colegas, muchas de ellas muy bien pensadas, pero que más bien lo que tratan es lograr un descuento de un porcentaje. Algunas hablan de 25% y demás en temas de teleeducación o cuando la educación es a distancia. Pero hay padres que si les dicen que en vez de pagar $100 de mensualidad o si en vez de pagar $200 de mensualidad, tienen que pagar 75 o 150, van a decir, igual yo no puedo. Entonces, quizás tienen algo para pagar, quizás pueden lograr sustentar un pago para que su hijo siga en la escuela, pero no se puede ver condicionado a un porcentaje específico, porque la realidad de todas las familias no es igual, son muy heterogéneas. Entonces, ese padre tiene que sentir la seguridad, la tranquilidad de que su hijo va a seguir recibiendo la educación, de que su hijo va a lograr tener créditos, tener un diploma, poder pasar a un siguiente grado, quizás en un arreglo que llegue con la escuela que no pague nada. O sea, sabemos que hay padres de familia que en su conjunto, entre el ingreso familiar, recibían quizás $2.000 o $2.500 al mes y hoy en día no reciben absolutamente nada, ya sea porque lo botaron del trabajo, ya sea porque le suspendieron el contrato, ya sea porque su negocio o su emprendimiento ha estado cerrado este último año. Entonces, ¿cómo poderle decir a ese padre que la solución es un descuento cuando no estamos para descuento? Siento que la solución es un arreglo que exista entre el colegio privado, entre sus directivos y los padres de familia. Entonces no existía un sustento jurídico para lograr esa comunicación. Esta ley viene a ser ese puente entre el padre de familia y la escuela, que el padre se sienta seguro de que en la escuela lo van a escuchar, de que en la escuela van a tomar su situación económica en cuenta para que su hijo siga logrando un año escolar y a la vez el Ministerio de Educación se ve salvaguardado en que la escuela pública no se va a seguir poblando. Yo lo decía en el sustento de la ley. Es bien cierto que las escuelas, o la gran mayoría de ellas, son una actividad comercial, pero que ojalá que todos los que invertimos en este país invirtiéramos en educación. Entonces esta ley lo que busca es un puente entre el padre de familia y la escuela para lograr mantener a los hijos, a esos estudiantes, a esos acudidos recibiendo una educación particular y que no incremente el hacinamiento que vemos en las escuelas públicas hoy en día. Diputado, para entender bien esta propuesta, entonces no incluiría un subsidio por parte del gobierno y la otra pregunta sería, hemos visto en todo el tiempo de pandemia lo difícil que ha sido llegar a un acuerdo con los colegios, o sea, esa comunicación.
padre colegio privado ha sido muy duro y de hecho muchos familiares se han quejado porque no han podido conseguir un descuento que les ayude a realmente mantener a sus hijos dentro de estos colegios privados. Hay muchos colegios que de repente nada más han dado un descuento del 10%, que en este momento pues no significa nada. ¿Cómo podría esta ley ayudar a que estos colegios sí tengan algo de solidaridad con los padres de familia? Esta pandemia es inédita y al existir una incertidumbre tanto para el padre de familia, qué es lo que puede pedir, y para el colegio privado, qué es lo que puede dar, entonces se rompe totalmente la comunicación. Cuando no existen reglas del juego claras, cuando esta incertidumbre nos agobia a todos, la comunicación se imposibilita al 100%. Por tal razón, esta ley viene a hacer ese puente, a establecer de una manera legal, de una manera firme, esa comunicación entre el padre de familia y los dueños y o directivos de las escuelas. Entonces, si sabemos que si hay algún descuento o algún tipo de moratoria para que el padre pueda seguir manteniendo sin la necesidad de pagar en este momento un recurso o una mensualidad, las escuelas también tienen que sustentarse, porque no podemos querer que la educación privada en nuestro país quiebre. La educación privada es un gran aliado para el crecimiento de un país. Yo no sé, un alto porcentaje de jóvenes están en la educación privada. Entonces, lo que buscamos es poderle dar a las escuelas que cumplan con esta moratoria, que sean verdaderos aliados de los padres de familia, un crédito fiscal por lo que dejen de recibir, el cual fuese recompensado en el próximo año fiscal, para no entrar en este tema constitucional de que no podemos hacer una ley que dé beneficios fiscales dentro del periodo fiscal. Vamos a dar el beneficio fiscal a las escuelas que se comprometan con el país a seguir educando a nuestros jóvenes, pero que serán utilizados el próximo periodo fiscal. Ese sería entonces el aporte del gobierno dentro de esta negociación entre padres y colegio. Claro, porque saldría muchísimo más caro para el gobierno nacional una migración excesiva de la escuela privada a la escuela pública. Si nos vamos a los números, un estudiante en escuela pública, si agarramos el presupuesto del Ministerio de Educación y lo dividimos en la cantidad de estudiantes que ellos sustentan, estamos hablando que es una anualidad de $2,000 o más o menos. Y hay escuelas en nuestro país privadas que están muy por debajo de ese número. Quizás estamos hablando de la mitad. Entonces, si de estas escuelas de padres que se han visto comprometidas sus finanzas, sus recursos para mantener a hijos en sus escuelas privadas, entonces el Estado se viese totalmente atado de mano en no saber cómo utilizar el recurso de la mejor forma para mantener una educación pública de calidad. Entonces, siento yo que esta ley es el punto medio y la balanza para que exista la comunicación entre los padres de familia y los colegios privados, y estos últimos se vean obligados a atender la necesidad económica y financiera que muchos padres hoy en día estamos pasando. ¿Habría alguna limitación en el tiempo? ¿Sería solo por tiempo de pandemia? ¿Sería cuando los estudios se dan de manera a distancia? ¿Hay algún protocolo a seguir para poder aplicar a esta ley en el caso de que se apruebe? Año lectivo 2021. Por tal razón, le pedí a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, presidida por el honorable diputado Héctor Brandt, que le prestara la debida atención, ya que es una ley temporal por el problema pandémico que estamos pasando. Y así, muy bien, él lo recibió. Ya tenemos anteproyecto de ley, ya llegó a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, y estoy seguro que es una comisión comprometida con la educación de nuestro país. Por tal razón, la traerán al tapete lo antes posible para discutirla, mejorarla y crear ese vínculo entre el padre de familia y los dueños y o directivos de la escuela. Y no me cansaré de repetir esta frase. Esta ley es el vínculo, es el puente, es el sustento jurídico para la comunicación entre los padres de familia y la obligación
de los centros educativos privados a escucharlos y atender una necesidad de moratoria que hemos visto que en otros rubros ha funcionado, como por ejemplo en el rubro bancario. ¿Ha podido usted reunirse, ya para ir finalizando la entrevista, ha podido reunirse con los gremios relacionados con esta ley, con dueños de colegios privados, con club de padres de familia, para saber qué tanto aprueban este tipo de iniciativa? Tácitamente, todas las leyes que yo presento las hago consultando a los más interesados. Así que me he reunido con algunos de los dueños de colegio, con muchos clubes de padres de familia. Me han escrito muchísimo a mis redes sociales del Instituto Justo Arosemena y de otras muchísimas escuelas que están de acuerdo con esta propuesta que busca una moratoria para las escuelas, una moratoria para los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas privadas. Pero seguro esta discusión se va a ampliar ahora que entremos a los debates en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, y estoy seguro se mejorará para el bien y el futuro de la educación en nuestro país. Muchas gracias, diputado Raúl Fernández. Que tenga buenas noches. Chao, gracias.